Spam. A algunas personas les encanta, a otras les disgusta, pero todos lo conocen. Aunque es famoso por ser barato, también merece reconocimiento por salvar millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial y después. Así que, para celebrar el spam hoy, voy a preparar una receta de 1951 de un pan de capas de spam y queso. Spam. Esta vez en la historia del sabor. La popularidad del spam ha subido y bajado a lo largo de los años, pero a principios de los años 50 era imprescindible en cualquier fiesta de cóctel de clase media. El producto, lanzado en 1937, fue de los más exitosos de Hormel, gracias a una intensa campaña publicitaria en radio, revistas y periódicos, además de recetas para prepararlo. Esta receta surgió en 1951 y a color destacaba mucho. Una mezcla similar a cebra de carne enlatada y queso crema, aunque ellos dicen el tierno jamón de cerdo Spam se une con queso crema picante para una comida especial. Sírvelo para la cena o el almuerzo, o como un aperitivo digno de mención. También me encanta que esto no sea un pan de listón de Spam y queso, sino más bien un pan de listón de Spam N queso. La puntuación casual indica al cocinero que la receta es accesible para todos. Aún mejor, me encanta que al final del anuncio sugieren que sintonicen los sábados CBS para escuchar música con las chicas Hormel. Hoy en día faltan grupos de chicas con temática de carne, y creo que eso debe cambiar. Para esta receta necesitas una lata de Spam y 3 onzas de queso crema suavizado. La receta dice que puedes ayudarte a suavizarlo con leche, pero yo lo intenté y termina quedando un poco demasiado líquido, especialmente una vez que agregas una cucharadita de jugo de limón, luego una cucharadita de cebolla rallada, una cucharada de perejil picado y un cuarto de cucharadita de sal. Ahora, esta receta en realidad no requiere cocinar nada porque el Spam técnicamente ya está cocido en la lata. Puedes cocinarlo, pero en esta receta no tienes que hacerlo. Lo que sí requiere esta receta es paciencia. Coloca el queso crema en un tazón grande y bátelo con espátula hasta que esté suave. Luego agrega el jugo de limón y mézclalo, asegurándote de que esté completamente incorporado antes de añadir la cebolla rallada, el perejil picado y la sal. Sigue mezclando hasta integrar todo por completo. Además, es la primera vez que rayo una cebolla, y de verdad hace que toda la casa huela a cebolla, y mis ojos estaban simplemente... No fue nada bonito. Cuando todo esté mezclado, abre la lata de jamón. Sácalo y sécalo con una toalla para quitar la gelatina exterior. Cuando se escribió esta receta, el jamón tenía aún más gelatina porque en ese entonces los únicos ingredientes eran cerdo, agua, sal, azúcar y nitrato de sodio. Pero en 2009 le agregaron almidón de papa modificado, lo cual no afecta el sabor, pero sí ayuda a absorber parte de la capa gelatinosa que se forma cuando se cocina en la lata. Pero incluso ahora, todavía habrá un poco de gelatina, así que trata de quitarla. Después, corta el Spam en 8 rebanadas iguales lo más uniforme posible. Luego colócalos todos y prepara tu relleno de queso crema. Me refiero a que lo dividas en 7 partes iguales. Ahora puedes hacerlo al tanteo, pero si quieres que se vea lo más parecido posible a esa foto, realmente tienen que ser iguales. Separé el mío en 7 recipientes pequeños, cada uno con unos 16 gramos de relleno. Luego es momento de untar ese relleno sobre las rebanadas de jamón, y esto sí requiere un poco de práctica. Primero, es mejor si lo esparces hasta el borde y tratas de que ese borde quede plano. Además, aunque la receta implica que debes armar el pastel y luego refrigerarlo, lo intenté y, sinceramente, no funcionó. Fue un desastre porque el relleno se salió por los lados. Y por eso digo que la receta requiere algo de paciencia, pero después de calmarme, lo intenté de nuevo para que puedas aprender de mis errores. Una de las cosas que aprendí en mi segundo intento fue dejar fuera la leche. Simplemente no necesita la leche extra. El queso crema se pone muy suave por sí solo si lo dejas afuera, así que no le agregues la leche. También, en mi segundo intento, unté el relleno en las 7 rebanadas y luego lo puse en el refrigerador durante 20 minutos para que el relleno se endureciera un poco antes de intentar armar el pan. Extendí plástico adherente y coloqué cuidadosamente cada rebanada junta para formar el pan.
De esa manera, la gravedad no se veía tentada a destruir por completo lo que estaba intentando hacer. Cuando esté listo, envuelve el pan en plástico y refrigéralo por 4 horas o toda la noche. Yo lo dejé toda la noche para que quedara bien firme, así sería más fácil de cortar. Y mientras las capas de queso crema se endurecen, echemos un vistazo más de cerca a las otras capas de este pan en forma de listón. El jamón enlatado. La historia del jamón enlatado inicia con Hormel. O debería decir Hormel, porque aunque la compañía lo pronuncia Hormel ahora, al menos en sus comerciales, supongo que originalmente era Hormel. Es algo así como Ralph Lauren, Ralph Lauren, tal vez suena más elegante, no lo sé. Pero en 1946 hubo un artículo en la revista Life, donde entrevistaron a uno de los miembros de la familia que estaba a cargo de la compañía, y él dijo que era Hormel, como rima con normal. Como la compañía ahora se llama Hormel, así la nombraré en el resto del video. Así que la compañía fue fundada por Jorge Hormel en Austin, Minnesota en 1891. Él comenzó su carrera en Chicago trabajando en los mataderos de la ciudad y luego, después de algunos intentos fallidos, abrió una operación de empacado de carne en Minnesota. También vendían pieles de animales, lana y huevos para poder sobrevivir, y luego agregaron salchichas secas a la mezcla y encontraron éxito financiero durante la Primera Guerra Mundial. Pero en 1921, el hijo de Jorge, Jay, regresó a casa después de pelear en Europa y se sentó a revisar los libros y encontró algunas irregularidades. Primero, notó que varios ejecutivos que llevaban mucho tiempo ahí no eran necesarios ni hacían nada, solo cobraban su sueldo. Pero más importante aún, descubrió que el asistente de contralor de la empresa, Cy Thompson, había pasado los últimos 10 años malversando $1.187.000 de la compañía. Hoy serían $21 millones. Con eso, Thompson fue encarcelado, muchos de los ejecutivos fueron destituidos, y el joven Jay Hormel, bueno, no era tan joven, creo que tenía como 30 años en ese entonces, fue puesto a cargo de gran parte de la empresa. En 1926 ayudó a la empresa a revolucionar la industria cárnica con el jamón Hormel sellado al sabor, el primer jamón enlatado de Estados Unidos. Luego llegó el jamón condimentado enlatado, precursor del Spam, y en 1928 pollos enlatados. Lo que marcó la diferencia fue la mercadotecnia de Jay, no los productos. Jorge era algo chapado a la antigua y casi no hacía mercadotecnia para la empresa, menos fuera de las tiendas. Bueno, Jay llega y quería gastar $500,000 en mercadotecnia. Jorge decía que eso era una locura, pero al final aceptó y realmente valió la pena. Tras una exitosa campaña en revistas y radio, Jorge nombró a su hijo Jay líder de la empresa en 1929, justo para guiarla en la Gran Depresión. A inicios de los años 30, los presupuestos familiares se redujeron y el negocio de carne enlatada cayó, por lo que Hormel buscó productos más baratos para vender. Un nuevo producto fue el chili Hormel, que salió en 1936, pero ese mismo año, Jay Hormel decidió usar algunos de los cortes de cerdo menos deseados para hacer un nuevo producto. Mira, la paleta de cerdo en ese tiempo era uno de los cortes menos populares. Es muy deliciosa, pero toma mucho tiempo cocinarla. Es buena para asar o ahumar. No era tan popular en ese entonces, por eso los carniceros siempre tenían mucho de sobra. Así que Jay dijo, vamos a tomar eso, lo vamos a moler y mezclar con algunos condimentos y crearemos un nuevo producto enlatado. Parecía jamón enlatado, pero sería mucho más barato. Y Jay sabía que iba a ser un éxito, pero no tenía un nombre para eso. Realmente no podía llamarlo jamón enlatado porque no era un jamón enlatado. Pero tampoco podía llamarlo amalgama enlatada de recortes de cerdo triturados en un cubo porque eso simplemente no suena tan atractivo. Así que hizo lo que cualquiera hace cuando tiene una pregunta que necesita ser respondida. Les preguntó a sus amigos borrachos. En Año Nuevo, Jay hizo una fiesta en su casa para amigos ejecutivos y sus familias. Y a medida que cada persona entraba, se le daba un papelito que iba a ser parte de un concurso para darle un nuevo nombre a este producto. Cada vez que alguien quería una bebida, lo único que tenía que hacer era escribir un nombre y dárselo al mayordomo, y así podía recibir un cóctel. Ya en el tercer o cuarto trago mostraron imaginación.
Finalmente, Kenneth Denio, un actor local y hermano de uno de los ejecutivos de Hormel, inventó el nombre Spam. Jay lo declaró ganador y Kenneth ganó $100. Ahora, se ha especulado que Spam es una contracción de jamón condimentado, o algunas personas han dicho que es un acrónimo de paleta de cerdo y jamón. La empresa nunca confirmó ninguna teoría y afirma que solo algunos ex ejecutivos conocen el verdadero significado de Spam. Ese fue el nombre, y Spam salió a la venta el 5 de julio de 1937. Así llegó una de las campañas publicitarias más exitosas en la historia de Estados Unidos, mientras en las radios sonaba Spam, 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 la carne milagrosa enlatada de Hormel sabe bien, ahorra tiempo, si quieres algo grandioso, pide Spam. Horneado, frito, a la parrilla, en sándwiches o con huevos, caliente o frío, el Spam estaba en todos los platos del país. Cuando Spam llegó al mercado, solo el 18% comía remolachas enlatadas, pero para 1940, gracias a su mercadotecnia, el 70% ya consumía carne enlatada. Luego, el Spam recibió otro impulso con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1941, antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, el presidente Roosevelt firmó la Ley de Préstamo y Arriendo, que entregó alimentos y suministros a quienes luchaban contra el eje. El gobierno buscaba alimentos para la Unión Soviética y Gran Bretaña que fueran fáciles de transportar, no requirieran refrigeración y pudieran comerse con poca o ninguna cocción. Spam al rescate. En la Unión Soviética lo llamaban salchicha Roosevelt y años después el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, escribió sobre comer spam cuando estaba en el ejército como general. Comentó que en el ejército circulaban muchos chistes, algunos subidos de tono, sobre el spam estadounidense. Aún así, sabía bien. Sin el spam no habríamos podido alimentar a nuestro ejército. En Gran Bretaña, el spam era de los pocos productos cárnicos accesibles para la mayoría, pero aunque complementaba la ración diaria, se volvía monótono. Para 1944, el West Sussex Gazette informó que hoteles y restaurantes de Brighton y Hove esperaban volver a ofrecer menús previos a la guerra a un mundo cansado del spam. El racionamiento en Gran Bretaña duró casi una década más, por lo que el spam permaneció. Ahora, la carne que se enviaba con el programa de préstamo y arriendo era absolutamente el producto Spam de Hormel. Pero una vez que Estados Unidos entró en la contienda y nuestros soldados empezaron a ir al extranjero, el producto cárnico que recibían podía ser Spam, o tal vez no. La carne enlatada era fundamental en la dieta de los soldados, pero para finales de 1943 ya había quejas sobre su calidad. Un soldado escribió a Hormel pidiéndoles que dejaran de vender su producto al gobierno de Estados Unidos por una semana para darle un descanso a su estómago. Esto llevó a la compañía Hormel a tener que salir a defenderse, afirmando que la carne que los hombres estaban comiendo no era producto de la compañía Hormel. No era el verdadero spam. El spam no es spam. Desde que comenzó la guerra, no hemos vendido ni una sola lata de spam al ejército, declaró la compañía. El intendente no compra spam porque el tamaño del paquete, 12 onzas, es poco práctico. Pero esto llevó a una refutación por parte de las tropas diciendo, no, sabemos que es spam, y alguien incluso tomó una foto de uno de los soldados parado frente a un montón de latas de spam. Y resulta que tal vez parte del spam destinado al programa de préstamo y arriendo terminó en el ejército de Estados Unidos. Luego se supo que el ejército de Estados Unidos ordenó 150 millones de libras de ese producto. Así que sí, hubo algo de confusión. Pero como dijo la revista Yank, que hay en un nombre, el spam, con otro nombre, seguiría siendo igual de desagradable. Y ya fuera realmente spam o alguno de los muchos otros productos de cerdo enlatados que se fabricaban para el ejército de Estados Unidos en ese momento, los soldados lo llamaban todo spam. Los comediantes de la Unión Sindical de Obreros decían que el spam es jamón que reprobó su examen físico y una albóndiga sin entrenamiento. Algunos decían que spam significaba carne especial del ejército, y otros lo mencionaban en verso. Jackson ya tenía bellotas y Grant su centeno. Teddy tenía carne envenenada, peor imposible de comprar. El soldado tenía su galleta dura sin la mermelada, pero los ejércitos avanzan con el estómago y este con spam.
Sin importar la opinión de los soldados sobre el spam, este estaba en casi todas las bases durante la guerra, sobre todo en el Pacífico. Y hasta el día de hoy, las islas del Pacífico son los indudables campeones en el consumo de spam, y la mayoría de eso se remonta a su introducción durante la guerra. Cuando el ejército estadounidense recuperó Guam en agosto de 1944, proveyó alimentos al pueblo chamorro durante el resto de la guerra, siendo el spam uno de los principales. Esto lo integraron en su dieta, usándolo como carne para muchos de sus platillos tradicionales. Tras la guerra, esto siguió porque, aunque la isla era agrícola, el ejército estadounidense ocupó gran parte de la tierra para bases militares, reduciendo la capacidad de los habitantes para producir su alimento. Hasta hoy, Guam consume más spam por persona que cualquier otro lugar, incluso aparece en el menú de McDonald's. El spam se expandió por el Pacífico conforme avanzaba el ejército. En Filipinas llegó en 1945 y todavía es parte de su cocina en platillos como el spam silog, que es spam cocido servido con huevos y arroz. La isla de Okinawa todavía consume más de 7 millones de latas al año e incluso tienen una mascota de spam conocida como Spammy-kun. En Hawái la historia es diferente, ya que muchas islas del Pacífico vieron su dieta afectada por la ocupación japonesa y necesitaban spam, pero las islas hawaianas nunca fueron ocupadas por los japoneses. Las leyes estadounidenses provocaron el colapso de la dieta tradicional hawaiana basada en mariscos. Mira, incluso antes de que Estados Unidos se involucrara en la guerra, el gobierno estaba preocupado por la cantidad de inmigrantes japoneses que vivían en Hawái, así que empezaron a poner restricciones sobre lo que podían hacer para trabajar y a dónde podían viajar, y esto incluyó quitarles el derecho a obtener licencias de pesca. El problema es que en Hawái la dieta principal era pescado y la mayoría de pescadores eran japoneses. Esto llevó a una grave falta de proteína en la dieta de las islas, y con la base militar de Pearl Harbor justo ahí, no es de sorprender que el spam llegara y saturara el mercado. El spam sigue siendo muy popular en Hawái hoy en día. De hecho, la única otra vez que lo he probado, además de hoy, fue cuando visité Hawái, donde comí spam musubi. Esto es spam a la parrilla sobre arroz envuelto en nori, alga marina. Sencillo, delicioso y disponible en casi cualquier mercado. La Segunda Guerra Mundial no fue la única que difundió el evangelio del spam. Durante la Guerra de Corea hubo grandes escaseces de alimentos en Corea del Sur y el spam ayudó a la población. Lo que lo hizo único es que, con el tiempo, el spam llegó a considerarse un artículo de lujo en Corea del Sur porque, después de la tregua y el fin de las hostilidades, o al menos de los combates, no se permitía que el spam se diera o vendiera a la población. Solo se podía vender en bases estadounidenses por licencias y similares. Pero resulta que el spam, junto con otros productos estadounidenses como el queso americano en rebanadas, a menudo salían de estas tiendas y terminaban en el mercado negro, donde se podían vender, pero a un precio mucho más alto. Así que se convirtió en algo que solo las personas más adineradas podían permitirse. Y hoy en día, aunque ya no tiene el mismo prestigio que tenía en los años 50 y 60, sigue siendo un artículo muy popular en la cocina coreana y también se da como regalo durante varias festividades. Incluso hacen paquetes de regalo de spam que traen spam, aceites de lujo y para cocinar, entre otras cosas. Y pueden llegar a costar hasta $100 por una bolsa de regalo de spam. Yo diría que el uso más famoso del spam en la cocina coreana hoy en día es en una olla tradicional coreana llamada budae-jjigae, que en realidad significa estofado del ejército. Se creó en la guerra, combinando técnicas e ingredientes tradicionales con los traídos por soldados estadounidenses. Había ingredientes coreanos como fideos, kimchi, hongos, tofu y gochujang, una pasta fermentada de chile rojo combinados con spam, salchichas y queso americano. Sigue siendo extremadamente popular en Corea hasta el día de hoy y probablemente en realidad merece un episodio completo por sí solo. Si quieren verlo, díganmelo en los comentarios. Aunque estas guerras quedaron en el pasado, el spam siguió siendo un alimento común en muchas cocinas donde se introdujo. Incluso en Gran Bretaña era muy común, aunque a menudo era motivo de burlas.
Lo más famoso fue en un sketch de Monty Python de 1970, simplemente llamado Spam. Era un comentario descarado sobre la ubicuidad de este alimento en la dieta, especialmente en establecimientos de clase trabajadora, y sobre su naturaleza divisiva. De nuevo, o lo amas o lo odias. En la parodia, una mesera recita el menú a una pareja recién sentada en el restaurante. Empieza con diferentes combinaciones de huevos, tocino, spam y salchicha, pero al final de la lista termina diciendo algo como SPAM spam, 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 frijoles horneados, spam, spam, spam y spam. La mujer admite que no le gusta el spam y tras su confesión, un coro de vikingos en el restaurante canta spam, 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 delicioso spam, maravilloso spam. No entiendo por qué hay vikingos en este sketch, pero tras ver muchos de Monty Python, aprendí que es mejor no preguntar cuando algo no tiene mucho sentido. Bueno, este sketch se volvió extremadamente popular, y de hecho es de donde proviene el término spam cuando se trata de correos electrónicos y mensajes. Verás, los entusiastas de la computación en los años 80 lo aplicaron a cualquier correo electrónico o mensaje masivo que la gente realmente no quería, al grado de volverse una molestia. Así como la repetición de spam por parte de los vikingos molestaba a la mujer que no quería spam desde un principio. El spam continuó como tema de sátira en la cultura británica y estadounidense, apareciendo en Mobile Army Surgical Hospital, canciones de Weird Al y en La Isla del Tesoro de los Muppets, donde el sumo sacerdote de los jabalíes, liderados por la señorita Piggy, se llamaba SPAM. Este uso de spam en realidad llevó a una demanda fallida de Hormel contra la compañía de Jim Henson. Ahora, hasta el día de hoy, el spam sigue siendo una fuente de comedia para muchas personas y aún así se sirve o se vende en prácticamente cualquier tienda de comestibles en Estados Unidos, junto con prácticamente cualquier mini super. Cada año, Honolulu celebra el festival Spam Jam, mientras Austin, Minnesota, sede de Hormel, presume su Museo del Spam. Hormel también ha lanzado numerosos productos relacionados con el spam a lo largo de los años, principalmente diferentes tipos de spam con sabores, desde spam teriyaki, spam con jalapeño, spam con sabor a maple, hasta spam estilo barbacoa coreana. Incluso hubo ediciones limitadas de spam con sabor a pumpkin spice y spam figgy pudding, que estaba hecho con brandy. Pero ninguno de esos spams elegantes para mí. No, es el spam clásico el que se necesita en esta receta de los años 50 para un pan de capas de spam y queso. Así que una vez que el pan esté frío, puedes cortarlo y servirlo. El anuncio sugiere servirlo con huevos rellenos o ensalada de papa. Yo elegí esta última. Aquí estamos. Pan en capas con jamón enlatado y queso 1951. Tengo que decir que hice un muy buen trabajo imitando el aspecto del anuncio. Terminé haciendo 3, principalmente porque arruiné el primero, que es el que ya está rebanado, y luego simplemente me sobró mucho queso crema. En fin, aquí vamos. Vamos a probar esto. Está bien. Está bien salado, hermano. Eso no es, chico. Eso no es. Como dije, ya he probado el spam antes, pero estaba cocido. Y sí creo que eso ayuda. No soy muy fan del spam, ni siquiera cocido. Pero aquí, crudo, no tanto. El spam es como pastoso. Es como simplemente es extrañamente suave. No tiene forma en la textura. Pero el gran problema es que es demasiado salado. Venden uno con menos sal y estuve tentado a usarlo, pero decidí seguir la receta original. Está muy salado, soy sensible a la sal, pero creo que cualquiera pensaría que es excesivo. Y por eso lo que está realmente loco es que luego el relleno de queso crema le agrega más sal. Y es como realmente no necesitas hacer eso. Eso es que el relleno de queso crema en realidad está bastante bueno. O sea, déjame probar un poco, lo voy a raspar. Aún así, demasiado salado. Eso podría ser porque absorbió sal de
del jamón enlatado. Pero el queso crema está bueno, la cebolla está muy buena. Es como que, de hecho, tiene mucho sabor. Pero no me gusta. Yo me siento mal porque eso es mucho spam que no se va a comer. Si te gusta el spam, perfecto. Si lo odias, lo comprendo. Y si no lo has probado, ve y compra un poco para que puedas decir que ya lo probaste. Conozco a muchas personas que dicen, oh, no me gusta el spam. ¿Lo has probado? No, no lo he hecho. Pruébalo y luego decide. Para mí es principalmente la sal. Así es el spam. Y sí, nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.